Muy buenos días, hermanos queridos. Dios les bendiga a todos. Nuevamente un placer poder llegar hasta sus hogares a través de este lindo medio que se nos está haciendo cada vez más costumbre. Yo no sé si ustedes ya salieron y vieron el lindo día que hoy hace. Está precioso. A mí me encantaría realmente poder estar hoy en la iglesia. Bueno, estoy ahora en la iglesia, ¿no? Pero me gustaría poder estar en la iglesia con todos mis hermanos, poder abrazarnos, poder saludarnos, ¿cierto? Poder pasar un sábado como lo hacíamos antes de que empezara todo esto. Y no sé si vieron ya las noticias, seguramente que sí. Estados Unidos ya sobrepasó el 1.000.000 de contagios. El mundo ya está por encima de los 3 millones también. Es una situación alarmante, es una situación extrema que nunca lo habíamos visto, que había sucedido ya en ocasiones anteriores, pero que en nuestra era recién lo estamos comenzando a ver. Pero eso, antes de llenarnos de temor, antes de llenarnos de miedo, tiene que llenarnos de esperanza, ¿no? De saber de que todas estas cosas tienen que pasar previamente antes del regreso de Cristo, porque son una señal que indica su segundo regreso. Por lo tanto, no te desanimes. Yo no sé si posiblemente esté hablando a alguien que no tiene en este momento las posibilidades de un trabajo, que tienes miedo del futuro, o que posiblemente estás enfermo, o tienes a alguien en tu país que no sabe cómo resolver una situación económica. No sé cuál pueda ser las circunstancias de la manera en que esto te está afectando a ti, porque creo que esto afecta desde los grandes hasta los más pequeños, va a afectar a todos, porque ese es el propósito, ¿no? De que Dios abra la atención, que abra los ojos de la humanidad y la humanidad pueda entender de que Jesús está volviendo por segunda vez. Por lo tanto, hermanos, si estás pasando por un momento de adversidad a través de esa situación, no tengas miedo, sino antes conviértelo en una oportunidad para estar más cerca de Dios y que Dios pueda ser tu ayudador, pueda ser tu sustentador en cada instante, en cada momento de prueba por los que vamos a tener que estar pasando, ¿ok? Siéntanse, hermanos queridos, muy bienvenidos a la escuela sabática. Vamos a estudiar, a propósito que fue una escuela sabática maravillosa, que aclaró muchos puntos, ¿verdad? Que nos deja más incógnitas que tal vez más adelante vamos a poder clarificar, pero ha sido de mucho beneficio espiritual esa lección. Así que vamos a hacer una oración para poder comenzar el estudio de esa lección y que Dios nos dirija en el estudio de su palabra. Bueno, así que vamos a orar. Oremos. Nuestro poderoso amante Padre que estás en los cielos, en este momento, Señor, estamos aquí agradeciéndote por darnos la oportunidad de un sábado más en esta tierra. Oh Señor, la situación parece bastante desalentadora. Epidemias, enfermedades, problemas económicos, planes destruidos, es todo lo que nos rodea. Pero confiamos en ti, confiamos en que tú eres nuestro sustentador, que eres nuestro Padre y que nos harás salir más que vencedores de esta situación. Hoy te encomiendo a tu iglesia de Eastmont, donde quiera que se encuentren los hermanos, y en las diferentes situaciones que todos estamos atravesando, los diferentes problemas que podemos estar teniendo en este momento como iglesia, hoy los encomendamos en tus manos y permite, Dios, que podamos estar tomados de tus manos, que podamos sostenernos firmemente ante ti, que todo lo puedes. Quédate, Señor, entonces en esta mañana con nosotros, y al estudiar lo que hemos repasado durante esta semana, permite que podamos sacar un mensaje bien provechoso para nuestra vida. Te lo rogamos todo, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos queridos. Pues es así como mencionaba en la oración y previo a la oración, esa escuela sabática para mí fue bastante significativa. Fue muy, muy importante
el poder entender algunos temas, porque aún dentro del seno de nuestra iglesia, aún desde adentro de nuestra iglesia, podemos correr el riesgo de hacer una mala interpretación de los textos bíblicos, podemos tener creencias externas a la palabra de Dios, podemos malinterpretar los escritos de la señora White, ¿cierto? Y podemos hacer una tergiversación completa de lo que quiere Dios para nosotros. Por lo tanto, esta escuela sabática fue de bastante instrucción para todos nosotros. Y bueno, arrancamos la lección mencionando el principio básico de sola escritura. ¿Dónde apareció eso? ¿Dónde fue que se empezó a hablar por primera vez de este principio de sola escritura? Bueno, ese principio comenzó con Martín Lutero, ¿verdad? Con la Reforma. Ustedes saben que Martín Lutero, para quienes han leído El conflicto de los siglos o han leído la biografía de Martín Lutero estaba inconforme por las indulgencias de la Iglesia Católica, que eran como perdón que vendía la Iglesia Católica, y cuando tú lo comprabas a ese perdón, entonces alcanzabas la misericordia y la gracia y ya dejabas el pecado a un lado, ¿no? Entonces habían bastantes conceptos errados del cristianismo. ¿Y cómo fue que todos estos conceptos llegaron hasta el seno de la iglesia, que era la iglesia que había salido, ¿verdad?, de los apóstoles, que había surgido de ahí? ¿Cómo fue que la iglesia se tergiversó de esa forma? ¿Cómo fue que cambió su doctrina verdadera? Bueno, fue por un montón de aspectos, ¿no? Primero que todo, la tradición. Dejaron a un lado la palabra de Dios y empezaron conceptos como la tradición, lo que me enseñe el padre, lo que me enseñe el cura, lo que enseñe el obispo, lo que diga el papa, lo que se habló en el concilio, ¿verdad? Ustedes saben que hubieron bastantes concilios en las que se reunieron todas las iglesias, los curas, ¿verdad? Y empezaron a conformar sus dogmas católicos. Y entonces empezó a conformarse el cúmulo de doctrinas católicas, no basados en la Biblia, sino en visiones humanas, en tradiciones humanas. Y cuando llegó a los días de Lutero, pues ya había una tergiversación completa de lo que era la palabra de Dios. Y eso fue lo que sucedió. Entonces Martín Lutero, guiado por el Espíritu Santo, es conducido de nuevo a la Biblia. Y él empieza a revisar, ¿no?, la carta a los romanos, empieza a ver las cartas paulinas, empieza a darse cuenta que la gracia es un regalo de Dios, que la salvación no hay que pagársela, que habían bastantes conceptos errados en la iglesia católica. Y entonces él se empieza a dar cuenta que la tradición fue un concepto bien errado que nos heredó la iglesia católica, pero que no tiene nada que ver con el cristianismo. Entonces ahí es donde surge el concepto de sola escritura. Es Dios tratando de llevar a su pueblo a entender que la única base, que el único directorio, el único rector, ¿verdad?, el único principio, el único criterio bajo el cual nosotros debemos marcar nuestras doctrinas y marcar la verdad es a través de la palabra de Dios, no es otro. Y es verdad, hermano querido, hay muchas herramientas que nosotros podemos utilizar, por ejemplo la arqueología, podemos utilizar los idiomas, estudiar el hebreo, el griego, podemos utilizar la sociología, no sé, lo que tú quieras. Es de suma importancia para poder abordar el estudio de la Biblia, pero finalmente es la Biblia la base. Tú no puedes formar doctrinas, tú no puedes conformar un grupo de creencias en cosas externas. Tienes que sí o sí tener como base la palabra de Dios. De esa manera entonces tendrás una correcta interpretación de lo que es la palabra de Dios, ¿sí? Entonces por eso es que está bastante interesante, porque puede suceder en el mundo católico,
¿verdad? Puede suceder en el mundo evangélico, porque los evangélicos no tienen la tradición, pero tienen los sentimientos, tienen la experiencia, ¿verdad? Si Dios me habla a mi corazón, no importa lo que la Biblia diga, pero si Dios habla a mi experiencia, el Espíritu Santo habla a mi corazón, entonces esa es la verdad, ¿verdad? Y eso es un concepto también equivocado, es un concepto errado, porque es que Dios ya dejó algo revelado, Dios ya dejó su voluntad. Entonces, tu experiencia, la tradición, las herramientas que tú tengas al lado, los libros que fueron escritos previamente o posteriormente a la Biblia, son válidos todos, pero siempre y cuando la base sea la Biblia. Si tú ya te sales por fuera de eso, si tú ya lo agarras a esto como una norma de fe, entonces estamos en una equivocación tremenda, porque la única normativa, ¿verdad? Y aquí vamos a hablar, en esta lección vamos a hablar mucho acerca de normas. El único libro normativo, correctivo, rector, es la palabra de Dios. Los otros son simplemente herramientas que nos sirven para poder interpretar la palabra de Dios, y que tenemos que tener mucho cuidado de cómo lo usamos en la forma de la interpretación, porque nos puede ocasionar serios problemas. Muy bien, vamos a leer un texto que se encontraba en la lección del domingo y que es un texto bien importante. Vamos a ir a 1 Corintios, el capítulo 4 y el versículo 6. 1 Corintios, el capítulo 4 y el verso 6. Vamos a leer lo que dice. 1 Corintios, el capítulo 4 y el verso 6 dice: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos. 1 Corintios, capítulo 4, versículo 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Muy bien, aquí el apóstol Pablo está mencionando que no debemos pensar más allá de lo que está escrito, que no debemos formular doctrinas más allá de lo que ya está escrito, ¿sí? Porque aquí es donde se corre el riesgo de que se levante un hombre, ¿no? Y entonces abra la Biblia, lea un texto, pero luego cierra la Biblia y empiezan las interpretaciones humanas, empiezan las ideas humanas a florecer, y es donde viene la equivocación, porque y es de esa manera como se ha corrompido de alguna forma el mensaje bíblico. ¿Por qué razón? Porque la gente no habla lo que está escrito, sino que interpreta la Biblia a su propia conveniencia, o interpreta erróneamente la palabra de Dios y empieza a predicar de esa manera. Y de esa forma es lo que Pablo está mencionando, ¿no? No debemos hablar más allá de lo que está escrito, no debemos pensar más allá de lo que está escrito. ¿Significa eso que no tenemos que racionalizar el mensaje bíblico? ¿Significa que no podemos pensar lo que está escrito? Por supuesto que no, tenemos. Es más, el mismo apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que tener un culto racional, ¿verdad? Que nuestra experiencia debe ser racional y no solamente sentimental. Debemos tener la idea de poder analizar los textos, poder investigar la palabra de Dios, no quedarnos solamente con leer como si fuera un libro normal la Biblia, sino poder analizar cada texto. Ahora después, más adelante, vamos a hablar de la unidad, ¿verdad? Que hemos estado hablando durante todas estas lecciones. La Biblia tiene un hilo conductor, algo que nos conduce desde el principio hasta el fin, que no podemos ignorar, que es algo que nosotros tenemos que analizar. Así que la Biblia nosotros tenemos que analizarla, racionalizarla, pero no más allá de lo que está escrito, ¿cierto?
No traer tus fábulas, no traer tus preconceptos, no traer tu propia cosmovisión y querer encajarla a los escritos de la Biblia. Eso es un error tremendo. Y por eso es que hay tantas religiones en el mundo. ¿Te has preguntado por qué hay tantas religiones en el mundo? Es justamente por eso, porque la gente, hay algo que está escrito, hay algo que ya está verificado en la palabra de Dios, pero la gente cierra la Biblia y empieza a hablar sus propias palabras, sus propios conceptos, su cosmovisión, y entonces surgen doctrinas equivocadas. ¿Me hago entender? Es por eso que la Biblia es la norma. Este es el principio rector que nos debe a nosotros conducir. Ese es el criterio, y nada más que la Biblia. Por eso el apóstol Pablo entonces nos menciona, nos dice que no pensemos más allá de lo que está escrito. ¿Qué significa eso entonces también? Que hay herramientas que nosotros vamos a utilizar. Por ejemplo, nosotros allá en la Facultad de Teología usamos mucho la arqueología. Yo te pregunto, ¿será importante la arqueología? Oh, por supuesto que es importante la arqueología. Por supuesto que es valiosa para el estudio y la interpretación de la Biblia. Pero no es la base. Si la arqueología un día nos menciona que hay un hueso de aproximadamente 25 millones de años, pero la Biblia ya ha hablado que la Tierra tiene aproximadamente unos 6.000 años, entonces, ¿cuál debe ser nuestro principio motor? ¿Qué es lo que nos debe conducir a nosotros a la verdad? Pues nos debe conducir a nosotros la palabra de Dios. Y tenemos que entonces ahora racionalizar, no la palabra de Dios, sino racionalizar la arqueología. ¿Por qué es que este hueso tiene 25 millones de años? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué el tiempo, el carbono 14, hace que este hueso mida tantos años? Y no al contrario, no decir, bueno, como este hueso mide 25 millones de años, quiere decir entonces que la Biblia está equivocada. No, debe ser al contrario, la Biblia debe ser la regla. Y ahora yo debo analizar todas las otras herramientas bajo el concepto de la Biblia y la Biblia como base. Yo no sé si me estoy haciendo entender, pero lo único que quiero que entiendas es que la Biblia debe ser nuestra regla. Las otras son solamente herramientas que en ocasiones van a estar en concordancia con la palabra de Dios y en otras ocasiones no. Y aunque no esté en concordancia con la palabra de Dios, pues la palabra de Dios seguirá siendo mi regla de fe. Será continuando siendo el principio rector que me motive a conformar una creencia en mi vida. ¿Sí? Así que eso es lo que sucede. Bueno, vamos a ir a la lección del lunes porque se nos escapa el tiempo. Bueno, hablamos entonces de que la Biblia es una unidad, ¿sí? Y a mí me gusta pensar en esto porque ustedes saben que la Biblia fue escrita durante mucho tiempo, ya hemos hablado en otras lecciones, durante mucho tiempo, por muchos escritores de diferentes culturas, de diferentes profesiones, pero aún así la Biblia conserva una unidad, porque quien la reveló, quien es el autor principal, el autor intelectual de la Biblia, es el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo queriendo revelar su carácter, queriendo mostrar parte de quién es Dios al ser humano. Por lo tanto, aunque fue escrita por un montón de personas, tiene un hilo conductor. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, los Salmos y Daniel, todo nos muestra un hilo conductor. Por lo tanto, tú y yo tenemos que entender esa realidad, ¿no? De que hay una unidad en la palabra de Dios. Y me gusta mucho una parte acá en la lección de escuela sabática del lunes, donde dice: si las escrituras no tuvieran esa unidad general en sus enseñanzas, no podríamos encontrar armonía doctrinal. Y esto es bastante importante. Si la Biblia no fuera completa, no hubiera unidad,
no podríamos conformar una doctrina. Porque si leemos, supongamos que no hay unidad y que Santiago habló una cosa diferente a la de Pablo, o que Juan, el apóstol Juan en Apocalipsis escribió algo diferente del Génesis, pues tú y yo no podríamos conformar un grupo de doctrinas. No podríamos creer en el sábado, no podríamos creer en el segundo regreso de Cristo, no podríamos creer en la iglesia, no podríamos creer en nada. ¿Por qué? Porque hay un montón de teorías en la Biblia que no nos permite conformar una doctrina. Pero como hay esta unidad, como existe esta unidad, es que tú y yo somos adventistas del séptimo día. ¿Por qué razón? Porque hay unidad en la palabra de Dios. El Antiguo Testamento dice una cosa, pero el Nuevo Testamento dice la misma. Amplía la información, pero no se contradicen. Hay un hilo conductor desde el principio hasta el fin que nos quiere revelar algo. ¿Y qué es lo que nos quiere revelar? El carácter de Dios. ¿Y sabes por qué es que ese hilo conductor existe desde el principio hasta el fin de la Escritura? Porque está revelando a un Dios que no cambia. Está queriendo revelar a un Dios que permanece por los siglos de los siglos. Por lo tanto, si la Biblia cambiara en aspectos, si cambiara en el Antiguo Testamento fuera una cosa y luego en el Nuevo Testamento fuera otra, entonces esto nos diría que Dios es un Dios cambiante, que Dios es un Dios que se muda, es un Dios que con el tiempo cambia, evoluciona. Pero Dios no es este. Dios es un Dios que permanece. Por lo tanto, su palabra también tiene que permanecer. Y aquí no termina la idea de la lección de escuela sabática. Déjame terminar. Dice: sin embargo, Jesús y los escritores bíblicos dan por sentada la unidad de las escrituras que se basa en su origen divino. Y esto también es bastante importante, porque Jesús y los demás escritores bíblicos siempre, hermanos queridos, se basaron en los escritos que ya estaban revelados. Por ejemplo, Jesús, cuando estuvo en la tierra, ¿qué era lo que hacía? Cuando iba a predicar, ¿qué era lo que hacía? Agarraba textos que ya estaban revelados. ¿En dónde? En el Antiguo Testamento. Pero mira, hoy te vas a encontrar con muchas doctrinas, con muchas iglesias, ¿verdad? Donde mencionan el Antiguo Testamento quedó clavado en la cruz. ¿Cómo puede ser que haya quedado clavado en la cruz cuando el mismo Cristo, cuando vino a la tierra en su ministerio terrenal, predicaba el Antiguo Testamento? ¿No te parece ilógico? ¿No te parece que hay algo que no cuadra en su teología, en la teología que nos están presentando hoy día? Por supuesto que hay una equivocación. Entonces, si Jesús, que es la autoridad máxima, si Jesús, que es quien murió a morir en la cruz para salvarnos, utilizó el Antiguo Testamento, ¿cuánto más nosotros tenemos que utilizar no solamente el Antiguo Testamento, sino también el Nuevo Testamento? Porque hay muchos que dicen, bueno, el Nuevo Testamento ya es bajo lo que nosotros tenemos que regirnos. El Antiguo Testamento era para el antiguo pacto. ¿Podrá ser esto así? Pues claro que no, porque quien estaba conformando el nuevo pacto era Cristo, que iba a morir en la cruz. Ahora, Él utilizó el Antiguo Testamento como base. Mira, los judíos, por ejemplo, el pueblo judío no cree en el Nuevo Testamento, solamente creen en el Antiguo Testamento, que era lo que estaba revelado. Y aquí hay un punto bien interesante, ¿no? De que todavía no se había cerrado el canon bíblico. Todavía estaba por revelarse un montón de otras. Dios quería todavía revelar aspectos de su carácter en el Nuevo Testamento. Y hay algunos que creen solamente en el Antiguo Testamento, como los judíos. Hay otros que creen solamente en el Nuevo Testamento, como los hermanos evangélicos, ¿verdad? Pero ¿debemos dividir la palabra de esa forma? Pues Jesús es un ejemplo claro de que nosotros no debemos hacer eso. Que tanto como el Nuevo Testamento tiene autoridad, como el Antiguo Testamento. Porque la Biblia es una unidad, y a eso trataba de llegar la lección del lunes, hermano. Tú y yo tenemos que estudiar la Biblia desde el principio hasta el fin. No puedes conformar una doctrina
por un texto bíblico o por 2 o por 3. No, tú tienes que analizar todo el contexto de la Biblia. Tú tienes que analizar todo lo que la Biblia ha dicho para poder entonces tener una idea clara de lo que es una creencia bíblica correcta. Porque si tú formas una doctrina de un solo texto, puede ser que estés equivocado. Bien, entonces a eso era lo que nos quería llevar la lección del lunes. Bueno, y ahora vamos a ir a la lección del martes, la claridad de la Biblia. Porque mira, hay muchas personas que piensan que la Biblia es un libro de códigos, que la Biblia es un libro que es difícil de entender, y eso fue la idea que nos quiso heredar la Iglesia Católica por mucho tiempo. Que la Biblia que si tú leías la Biblia te ibas a volver loco, ¿verdad? Que la Biblia es un libro que es de interpretación privada, pero no, claro que no. La Biblia es un libro que Dios ha revelado para que todo el mundo lo pueda entender. No solamente los pastores, las personas que se dedican al estudio, los curas, los padres, ¿verdad? Los pastores, no, nada de eso. La Biblia está al alcance de todas las personas para que cada persona pueda entender quién es la persona de Dios. ¿Sí? Así que por mucho tiempo se creyó que la Biblia era un libro de códigos, que había que descifrarlo. Pero en realidad la Biblia es un libro bien sencillo de entenderlo, que por supuesto tiene algunas cosas que son complejas, pero que es el Espíritu Santo que cuando tú empiezas a leer, quien te va a enseñar, quien te va a instruir en este libro, ¿verdad? Así que no pienses que la Biblia es un libro difícil de entender. Cuando tú lo consideras como una unidad, poco a poco las cosas van a ir tomando sentido en la palabra de Dios. Mira, yo te voy a decir una cosa, una experiencia personal. A mí me sucedió con un texto que se encuentra allá en el Nuevo Testamento, en las cartas paulinas, cuando hablaba de que no debemos comer, que podemos comer todos los alimentos porque Dios los bendice, ¿cierto? Y que no importa si es carne que haya sido sacrificada a los ídolos. Pablo menciona que no debemos comer carne sacrificada a los ídolos, y yo no entendía por mucho tiempo eso, y no entendía por qué como adventistas no podemos comer siendo que Dios santificó esos alimentos, ¿verdad? Y no lo podía entender hasta que fui allá a la Facultad de Teología y empezamos a estudiar un poquito más a profundidad. Y me di cuenta que Dios no era que estuviera aprobando el consumo de carnes como el cerdo o alimentos que Dios ya había prohibido en Levítico 11. No, claro que no. Dios estaba hablando de otra cosa. Estaba hablando de otro concepto diferente. Lo que pasaba era que en el mundo entre gentiles y judíos habían muchas disputas entre ellos, ¿cierto? Entonces habían carnicerías donde vendían carnes, y esas carnes previamente de estar vendiéndose habían sido sacrificadas a los ídolos paganos. Y entonces habían cristianos que iban y compraban estas carnes, ¿cierto? Compraban estas carnes y las consumían, pero eran carnes que podemos comer, carnes de vaca, de pollo, que Dios había admitido, ¿verdad? En el Levítico 11. Entonces, de esa manera, habían disputas, porque los judíos decían, ¿cómo es que los gentiles van y compran carnes que han sido sacrificadas a los ídolos? ¿Verdad? Y entonces ahí empezaban las disputas entre gentiles y judíos. Y ahora Pablo viene y dice, no los juzgan, hermanos, porque ellos comen estas carnes. Dios, esto no tiene nada de relevancia, no es nada importante para la salvación. Si esa carne ha sido sacrificada, pues no importa, en el momento de la oración Dios la va a bendecir porque es comida. Pero no estaba hablando de alimentos que hayan sido impuros, estaba hablando de alimentos que habían pasado por ídolos, ¿verdad? Y todo eso, y que ahora se estaban vendiendo como un alimento. Sin embargo, el apóstol Pablo al final dice, si estas carnes que han sido sacrificadas a los ídolos es objeto para que dañe la fe de tu hermano judío,
pues tú que eres un gentil, no las comas, por beneficio de tu hermano que es gentil. No sé si me hice entender, pero son cosas que son un poquito difíciles de entender, pero que tienen coherencia. Porque yo decía, ¿cómo puede ser que Dios haya ahora, que Dios permite el consumo de estas carnes, cuando en Levítico 11 Dios prohibió el consumo de carnes equivocadas como el cerdo, por ejemplo? Pero es que Dios en las cartas paulinas no es que esté admitiendo el consumo de cerdo, estaba diciendo que podemos comer, pero ellos estaban comiendo carnes que eran aceptadas dentro del mundo judío y que por supuesto habían sido admitidas para comer por Dios en el Levítico 11, ¿sí? No sé si me hice entender, es un ejemplo. Eso es lo que sucede. Tú y yo tenemos que formar doctrinas conforme a toda la Biblia, no solamente a una parte. Y aquí es donde entramos más adelante, en las lecciones de más adelante vamos a estudiar del sábado, ¿verdad? Y por ejemplo el sábado es otro tema. ¿Cómo puede ser que allá en Colosenses se nos diga una cosa y luego en Éxodo 20 se nos diga otra, ¿verdad? Y entonces los hermanos evangélicos se agarran de textos, o las demás denominaciones se agarran de textos para invalidar el sábado. Pero ¿cómo puede ser que el Dios que dio los mandamientos en el Sinaí, en Éxodo 20, ahora en el Nuevo Testamento quiera invalidar el día del sábado? ¿Tendrá lógica eso? Pues claro que no. Y tú y yo ya sabemos más o menos por dónde va el tema. Más adelante lo vamos a estudiar. Pero es de esta forma como se forma una mala interpretación de la Biblia. Porque no agarramos la Biblia en su todo. La Biblia es un todo completo. No es que la Biblia esté dividida en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Claro que no. Porque la revelación del carácter de Dios es una sola. Por lo tanto, tú y yo tenemos que tomar la Biblia en un solo aspecto. Y vamos a avanzar porque se me fue el tiempo, ¿verdad? Muy bien. Continuamos diciendo en la lección del miércoles que la Biblia se interpreta a sí misma. Tú y yo no podemos interpretar la Biblia bajo lo que nosotros creemos. Esta semana, por ejemplo, estaba estudiando la Biblia y entendí un nuevo tema, porque a propósito, esto es lo lindo de la Biblia. Cada vez que tú lees, aprendes una cosa, pero después de un tiempo vuelves a leer el mismo texto y a otra vez aprendes otra cosa. Y yo no sé si tú te acuerdas allá, por ejemplo, en la estatua de Nabucodonosor, ¿verdad? Cuando dice que en la última parte de los pies era de barro cocido con hierro, ¿verdad? Bueno, todos esos símbolos. Y yo no había nunca captado el símbolo del barro cocido. Bueno, Isaías, Jeremías y Ezequiel hablan acerca de que nosotros somos, que el pueblo de Dios es el barro en las manos del alfarero y que Dios está moldeando el carácter y está moldeando la vida de sus hijos. Bueno, entonces yo entendí por fin que el barro cocido no es otra cosa más que el pueblo de Dios y que en algún momento de la historia iba a haber una unión entre el hierro y la iglesia, que era el pueblo de Dios. Iba a tratar de unirse, pero que así como el barro y el hierro no se unen, pues la iglesia y el Estado tampoco se unirían, ¿verdad? Y por fin pude entenderlo, pero fíjate, yo en mi caso, tal vez tú ya lo habías entendido, pero yo todavía no lo había comprendido, ¿sí? Porque la Biblia se interpreta a sí misma. Ahí en Daniel no nos dice lo que significa el barro cocido, pero los otros profetas ya nos habían hablado de lo que significaba el barro cocido. Porque la Biblia se interpreta a sí misma. Si tú no entiendes algo, tú tienes que agarrar una concordancia. Y entonces mirar, a ver, ¿dónde más se habla de esta palabra? Por ejemplo, te pongo un ejemplo. ¿Qué es la abominación desoladora? Tú no entiendes qué es la abominación desoladora. ¿A qué se refiere? ¿Qué vamos a hacer? ¿Agarramos un diccionario del mundo? ¿Agarramos la arqueología? No, el primer paso es tomar la palabra de Dios misma. Ir a otros textos bíblicos, a ver qué dice de la abominación desoladora, qué dice del sábado, qué dice acerca del estado de los muertos.
todo eso, ¿verdad? Tú lo tomas, estas palabras, y vas a otros textos bíblicos donde te enseña, donde te clarifique, porque la Biblia va a clarificar este tema. Y entonces de esa forma es como tú tienes que estudiar la palabra de Dios. Finalmente llegamos a la lección del jueves, donde hablaba acerca de sola escritura y Elena de White. Un tema bastante controversial, ¿verdad? Porque mira, actualmente en Europa, en nuestras iglesias y en algunos lugares, es como que se coloca a Elena de White, a los escritos de Elena de White, a la revelación que Dios hizo a través del Espíritu Santo a Elena de White por debajo, ¿verdad? Y durante esa semana escuché varios comentarios donde se nos mencionaba que los escritos de Elena de White no son normativos, porque es una luz menor. Es cierto que la señora White mencionó que sus escritos son una luz menor que tiene que alumbrar a la luz mayor, que es la Biblia, ¿verdad? Y es así, hermanos, esa es una realidad completa. Nuestra base es la palabra de Dios. Esa es nuestro modelo, ¿verdad? Ese es nuestro principio rector, acuérdate de esa palabra, ¿no? Eso es lo que nos debe dirigir a nosotros como adventistas, y es bajo eso que nosotros conformamos nuestro núcleo de doctrinas en la iglesia adventista. Nuestras 28 creencias están basadas en la Biblia. Sin embargo, hay algunos que quieren desescatimar lo valioso del espíritu de profecía, ¿no? Hay algunos que quieren tirar a la basura, de alguna forma, los escritos de la señora White. Y tú tienes que saber una cosa, que el mismo que inspiró la palabra de Dios, también es que inspiró el espíritu de profecía. Y yo quiero llevarte por un momento hasta los pioneros de la iglesia. Porque, hermanos queridos, todos nosotros tenemos la palabra de Dios. Los evangélicos, los católicos, los adventistas, todos tenemos la Biblia. Pero es que, hermanos, el espíritu de profecía fue necesario para conformar nuestras doctrinas. Fue muy necesario. Allá en 1844, cuando ocurrió el gran chasco, la iglesia quedó desanimada y empezaron a estudiar la palabra de Dios, y ahí es donde apareció, por guianza del poder del Espíritu Santo, el espíritu de profecía. ¿Para qué razón? ¿Por qué razón? Para que de esa manera nosotros pudiéramos conformar nuestras doctrinas. Eso es lo que sucede, que Dios dio el espíritu de profecía para guiarnos de nuevo a la Biblia, pero sí es normativo el espíritu de profecía, porque el espíritu es quien revela tanto la Biblia como el espíritu de profecía. Así que no podemos pensar que el espíritu de profecía no es necesario. Es necesario, porque es la ayuda que Dios le dio al pueblo para nosotros poder volver a la Biblia. Por supuesto, la Biblia es la base, pero el espíritu de profecía es quien nos va a reforzar, quien nos va a mostrar esa realidad. La misma señora White menciona en algunos escritos diciendo que sus escritos no habrían sido necesarios si el pueblo hubiera hecho de la Biblia su objeto de estudio. Pero como así no sucedió, fue necesario, y era necesario, hermanos, que Dios enviara una ayuda, y era la del espíritu de profecía, para que nosotros pudiéramos retomar la palabra de Dios. Y algo que es muy importante, que se habló mucho en videos, se escuchó mucho por estos días, son, hermanos queridos, el espíritu de profecía es normativo. ¿Tenemos que obedecer lo que el espíritu de profecía dice? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, hermanos, porque el espíritu de profecía no va a hablar algo contrario a lo que la Biblia dice, porque el que inspiró la Biblia también inspiró el espíritu de profecía. ¿Me hago entender? Entonces no tenemos que decir, bueno, como es luz menor, entonces esto no lo voy a obedecer, yo solamente me rijo por la Biblia. Claro que no.
si el espíritu de profecía aconseja algo, es porque va en concordancia con lo que la palabra de Dios habló. Entonces no podemos desescatimar de esa manera ni ultrajar de esa forma el espíritu de profecía, porque es revelación de todas maneras, ¿sí? Así que el espíritu de profecía también es normativo y nos enseña, nos conduce de la misma manera que lo hace la palabra de Dios. Pero la Biblia es la base, ¿verdad? Porque el espíritu de profecía lo único que hace es iluminar a la Biblia. Es diferente a otros libros, como por ejemplo el libro del Mormón. ¿Escuchaste el libro del Mormón? Es un libro de regla de fe para los mormones, ¿cierto? Pero habla cosas diferentes de la Biblia. El espíritu de profecía no. El espíritu de profecía va a hablar lo mismo que Dios ya dejó revelado. Entonces, por supuesto que es algo normativo para nosotros como adventistas. Nuestras doctrinas son doctrinas bíblicas, pero fue necesario el espíritu de profecía para poder conformarlas. Así que, hermanos queridos, Dios nos ha dejado un montón de luz. Dios nos ha dejado un montón de revelación de su carácter, tanto en la Biblia como en el espíritu de profecía. Por lo tanto, estudiémoslo. Estudiamos tanto la Biblia como el espíritu de profecía, y el Señor se encargará de hacer, de revelarnos quién es, cómo es su carácter y qué es lo que Él desea para nosotros. Dios les bendiga, hermanos queridos, en este sábado. Que pasen un lindo sábado. Estudiemos y estemos en contacto en todo momento con nuestro Dios. Dios les bendiga, y vamos a terminar haciendo una oración. Bueno, oremos. Nuestro poderoso y amante Padre que estás en los cielos, muchas gracias, Señor, por darnos tu palabra, por dejarnos también el espíritu de profecía, y te pedimos para que podamos hacer de esto nuestro objeto de estudio, que las otras cosas sean solamente herramientas que funcionen para poder captar la idea principal de tu palabra, pero que nada nos distraiga finalmente de tu palabra, que es realmente lo que merece la pena y que es la base. Quédate con nosotros y bendícenos durante este sábado, lo rogamos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.